En el umbral del Templo de Salomón, donde la historia se entrelaza con lo divino, se oculta un misterio que trasciende el tiempo y despierta la curiosidad del alma humana. ¿Qué secretos aguardan en los recovecos de esta majestuosa estructura? Adéntrate conmigo en un viaje fascinante a través de los pasillos de este monumento sagrado, donde descubriremos verdades profundas que desafiarán nuestra comprensión y avivarán nuestra fe. Prepárate para una aventura que cambiará tu perspectiva sobre la adoración y la presencia de Dios en nuestras vidas. Explorando los misterios del Templo de Salomón. En el corazón de la antigua Jerusalén yace un monumento de incomparable esplendor y misterio, el Templo de Salomón. Esta magnífica estructura, erigida hace milenios, sigue cautivando la imaginación de creyentes y estudiosos por igual, quienes se preguntan qué secretos podría albergar en su interior. A través de un análisis detallado, exploraremos las profundidades simbólicas y espirituales de este lugar sagrado desde una perspectiva cristiana, iluminando su significado tanto en el contexto histórico como en el espiritual. El Templo de Salomón, conocido también como el primer templo, fue construido por el rey Salomón según las instrucciones divinas transmitidas a su padre, el rey David. Este templo, descrito minuciosamente en la Biblia en el libro de Reyes, capítulos 5 al 8, fue el centro de la adoración y el culto judío durante siglos antes de su destrucción por los babilonios en el año 586 a.C. Desde entonces, su imagen ha sido venerada y sus secretos han sido objeto de especulación. Una de las claves para comprender los secretos del Templo de Salomón reside en reconocer su significado simbólico. Según la enseñanza cristiana, el templo no solo era un lugar físico de adoración, sino también un reflejo terrenal del templo celestial, un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enseña que los creyentes son el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6 y 19, lo que sugiere una conexión espiritual entre el templo físico y la experiencia individual de la presencia divina. Adentrándonos en los pasillos del templo, encontramos una riqueza de simbolismo que apunta hacia verdades espirituales más profundas. El Santo de los Santos, el lugar más sagrado dentro del templo, albergaba el Arca de la Alianza, que representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Este lugar, al cual solo el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año, simboliza la intimidad y la comunión con Dios que están disponibles para aquellos que se acercan a Él con fe y humildad. La construcción del Templo de Salomón también nos ofrece lecciones prácticas sobre la importancia de la excelencia en la adoración a Dios. El rey Salomón dedicó grandes recursos y talentos a la construcción del templo, asegurándose de que cada detalle reflejara la gloria y la grandeza de Dios. Esta dedicación a la excelencia nos desafía a ofrecer lo mejor de nosotros en nuestra adoración y servicio a Dios, reconociendo que Él merece lo mejor que tenemos para darle. Otro aspecto fascinante del Templo de Salomón es su conexión con la profecía bíblica. Jesús mismo hizo referencia al templo cuando habló sobre su propia muerte y resurrección, prediciendo su destrucción y reconstrucción en 3 días, Juan 2 y 19. Esta profecía no solo señala hacia la obra redentora de Cristo, sino que también nos recuerda la importancia de estar atentos a los signos de los tiempos y a la venida del reino de Dios. Sin embargo, a pesar de su esplendor y significado espiritual, el Templo de Salomón también está envuelto en misterio y controversia. Algunos han especulado sobre la posible existencia de cámaras secretas o tesoros escondidos dentro de sus paredes, mientras que otros han buscado descifrar su conexión con antiguas tradiciones esotéricas. Tales teorías, aunque intrigantes, a menudo carecen de base sólida y pueden distraernos de la verdadera esencia y propósito del templo. Para los cristianos, el verdadero secreto del Templo de Salomón radica en su significado espiritual y su llamado a la adoración y la comunión con Dios. Más allá de cualquier tesoro material o secreto oculto, el templo nos invita a entrar en la presencia de Dios con reverencia y gratitud, reconociendo su soberanía y amor incondicional por su pueblo.
El Templo de Salomón es mucho más que una estructura arquitectónica antigua, es un símbolo vivo de la presencia de Dios entre su pueblo y un recordatorio de su llamado a la adoración y la comunión. Al explorar sus misterios desde una perspectiva cristiana, somos desafiados a profundizar en nuestra relación con Dios y a vivir vidas de adoración y servicio que reflejen su gloria y amor. A medida que nos sumergimos más en los pasillos empedrados del Templo de Salomón, nos encontramos con sus columnas majestuosas, talladas con esmero y cubiertas de oro. Estas columnas, llamadas yachin y boúas, no solo eran elementos arquitectónicos, también transmitían significados profundos. Yachin significa que Él establecerá, mientras que boúas significa que en Él hay fuerza. Estas palabras encierran una verdad eterna. En la presencia de Dios, nuestra fe encuentra fundamento, y en su fuerza hallamos estabilidad. El simbolismo continúa en la disposición del templo. La división en tres partes, el atrio, el lugar santo y el santo de los santos, refleja la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este diseño maestro no solo representaba la estructura física del templo, sino también la estructura espiritual de la relación de Dios con su pueblo. Los rituales y sacrificios que se llevaban a cabo en el templo eran más que meras formalidades, eran actos de adoración y arrepentimiento. El incienso que se elevaba, simbolizando las oraciones del pueblo, nos recuerda la fragancia que nuestras oraciones pueden tener para Dios. Salmo 141, 2. Los sacrificios, aunque sangrientos, apuntaban hacia el sacrificio supremo que se realizaría más adelante en la historia, la cruz de Jesucristo. El Templo de Salomón no solo fue un lugar de adoración, sino también un testimonio del compromiso de Dios con su pueblo. La alianza que Dios hizo con David, asegurando que su descendencia construiría un templo para su nombre, destaca la fidelidad divina a sus promesas. 2 Samuel 7 y 13. Esto se cumple plenamente en Jesucristo, descendiente de David, quien se revela como el verdadero templo, el lugar donde la plenitud de la deidad mora corporalmente. Colosenses 2, 9. Adentrándonos en el Antiguo Testamento, descubrimos que el Templo de Salomón también tiene paralelos con el tabernáculo erigido por Moisés en el desierto. Este paralelismo destaca la continuidad de la presencia de Dios con su pueblo a lo largo de la historia. Así como el tabernáculo fue un lugar de encuentro divino en el Éxodo, el Templo de Salomón representó la consolidación de la promesa de Dios de habitar en medio de su pueblo en la tierra prometida. No obstante, el Templo de Salomón no estuvo exento de desafíos y tragedias. Su destrucción a manos de los babilonios, como profetizado, fue un recordatorio doloroso de las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel. La ausencia del templo también alimentó la esperanza de su restauración, una esperanza que se materializó en parte con la construcción del segundo templo, aunque nunca alcanzó la gloria del primero. En el Nuevo Testamento, el templo sigue siendo un tema relevante. Jesús, al referirse a sí mismo como el templo que sería destruido y reconstruido en 3 días, apuntaba a su muerte y resurrección. Juan 2, 19-21. Esta declaración provocó confusión entre los líderes religiosos de su tiempo, pero reveló la verdad profunda de que en la persona de Jesucristo, la presencia de Dios se manifestaba plenamente. La muerte de Jesús en la cruz rasgó el velo del templo, simbolizando el acceso directo que ahora tenemos a la presencia de Dios a través de la obra redentora de Cristo. Mateo 27, 51. Este acto no solo simbolizó el fin de los rituales sacrificiales, sino también la apertura de un nuevo camino hacia la comunión con Dios. El apóstol Pablo, en sus epístolas, amplía el concepto del templo al cuerpo individual y colectivo de los creyentes. Somos llamados el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6 y 19, una verdad que eleva nuestra comprensión de la adoración más allá de los límites físicos de un edificio. Como comunidad de creyentes, formamos un templo espiritual donde la gloria de Dios puede resplandecer. En el libro de Apocalipsis, el templo reaparece como un símbolo de la presencia eterna de Dios.
La visión de un nuevo cielo y una nueva tierra revela la ciudad santa, la nueva Jerusalén, donde no hay templo porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis 9 y 22. Este cuadro magnífico apunta hacia la consumación de todas las cosas, donde la presencia de Dios será la luz eterna que ilumine cada rincón de la nueva creación. A medida que contemplamos la travesía espiritual del Templo de Salomón, desde su construcción hasta su destrucción y su significado redentor en la obra de Cristo, encontramos un relato que trasciende el tiempo y el espacio. Cada piedra, cada detalle, revela capas de significado que nos invitan a explorar más profundamente las maravillas de la presencia divina en nuestras vidas. El Templo de Salomón no es simplemente una reliquia histórica, es un recordatorio eterno de la fidelidad de Dios, la redención a través de Cristo y la llamada constante a la adoración y comunión. Que esta exploración nos inspire a buscar más allá de las piedras y los rituales, hacia la realidad espiritual que apunta a la presencia viva y transformadora de Dios en nuestras vidas. Que en cada paso que damos en este viaje, encontremos la luz que emana del verdadero templo, Jesucristo, en quien toda la plenitud de la deidad habita corporalmente. Continuando nuestro viaje a través de los misterios del Templo de Salomón, nos encontramos con un legado que trasciende las épocas y las culturas. Más allá de su esplendor arquitectónico y su profundo simbolismo espiritual, el templo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo sagrado y lo divino. En un mundo donde la búsqueda de lo sagrado a menudo se ve eclipsada por el clamor de lo material y lo mundano, el Templo de Salomón nos recuerda la importancia de reservar un espacio para la adoración y la comunión con Dios en nuestras vidas. Aunque no todos tenemos la oportunidad de visitar un templo físico, cada uno de nosotros puede construir un altar en nuestro corazón donde Dios pueda morar y ser adorado en espíritu y en verdad. Juan 4 y 24. Además, el templo nos desafía a considerar la importancia de la excelencia en nuestra adoración y servicio a Dios. Así como Salomón dedicó grandes recursos y talentos a la construcción del templo, nosotros también debemos ofrecer lo mejor de nosotros en nuestra relación con Dios, reconociendo que Él merece nuestra devoción y entrega total. El simbolismo del Templo de Salomón también nos insta a reflexionar sobre la unidad en la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Aunque el templo estaba compuesto por diversas partes y funciones, todas estaban unidas en un propósito común, la adoración y la comunión con Dios. Del mismo modo, como comunidad de creyentes, estamos llamados a celebrar nuestra diversidad mientras nos unimos en amor y adoración a nuestro Dios común. Por otro lado, el Templo de Salomón nos confronta con la realidad del pecado y la necesidad de arrepentimiento y restauración. A lo largo de la historia de Israel, el templo fue testigo de la infidelidad del pueblo y las consecuencias de su desobediencia. Esta realidad nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a buscar la restauración y la reconciliación con Dios cuando fallamos. El Templo de Salomón nos recuerda la promesa de la presencia continua de Dios con su pueblo. Aunque el templo físico fue destruido, la presencia divina nunca se apartó completamente de su pueblo. Esta promesa se cumple plenamente en la persona de Jesucristo, quien se revela como el templo vivo de Dios entre nosotros. Juan 1 y 14. El Templo de Salomón es mucho más que una estructura física antigua, es un símbolo vivo de la presencia de Dios entre su pueblo y un recordatorio de nuestra llamada a la adoración, la excelencia y la unidad en la diversidad. Que esta poderosa historia bíblica nos inspire a construir nuestros propios altares de adoración en nuestros corazones, a buscar la restauración y la reconciliación con Dios cuando fallamos, y a celebrar la presencia continua de Dios con nosotros a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que así sea. Te invito a unirte a la comunidad de la cosecha de conocimiento. Suscríbete ahora para no perderte las emocionantes historias de la Biblia y los enigmas ocultos que revelan verdades poderosas sobre nuestra fe.
Dale like a este vídeo y activa la campanita de notificaciones para recibir alertas sobre nuevos contenidos que te desafiarán y enriquecerán espiritualmente. No olvides dejar tus comentarios compartiendo tus pensamientos y reflexiones mientras exploramos juntos los misterios del Templo de Salomón y más allá. Juntos, podemos profundizar en nuestra comprensión de la palabra de Dios y fortalecer nuestra fe. Gracias por unirte a esta emocionante aventura de descubrimiento espiritual.